Yo quiero hablarte ciertamente en esta mañana acerca de Jesús, del Jesús del que Juan el Bautista anunciaba, como nos enseñaba nuestro hermano Eric temprano. Ese Jesús que era anunciado por este hombre Juan, que él mismo se consideraba que ni siquiera era digno de desatar sus sandalias por la grandeza de mi Señor. En esta mañana tengo la bendición de poder hablarte también de ese mismo Jesús, de ese mismo Cristo del que hablaba Juan. Cuando crucificaron a mi Señor Jesús, habían dos hombres a su lado que iban a ser igualmente, que estaban siendo crucificados, que estaban sentenciados a la misma pena de muerte que mi Señor Jesús. Esto ya lo sabes. Y la Biblia los describe como malhechores, como ladrones, como criminales, como rebeldes, dependiendo de la versión en la que lo estés leyendo. Lo cierto es que uno de estos hombres era escéptico, no creía en Dios. Y el otro hombre, el otro criminal que había vivido una vida que lo había llevado hasta esta condena, aparentemente en ese momento mostró que tenía cierto temor de Dios. El hombre escéptico se burló de mi Señor Jesús diciéndole, ¿no eres el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios, entonces sálvate y sálvanos a nosotros también, si es que acaso eres el Cristo. Así le dijo este hombre, de una manera burlista, de una manera irónica, incluso me atrevo a decir que se lo dijo de una manera diabólica. ¿Sabes por qué? Porque esas palabras me recuerdan a las palabras que le dijo Satanás cuando le apareció en el desierto para tentar a mi Señor Jesús diciéndole, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Es como que la misma línea, el mismo guión. Por otra parte teníamos a este otro criminal que también estaba siendo sentenciado, cuya vida y cuyas acciones lo habían llevado a esta sentencia de cruz, que dijo esto que está allí escrito en la palabra de Dios en Lucas, capítulo 23. Dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Un hombre hablando con el otro. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, refiriéndose a mi Señor Jesús. Más tarde, Cristo le dice a este hombre, con esta pequeña demostración de temor de Dios que tenía, Cristo le dice, te aseguro que estarás conmigo, que estarás en el paraíso. Te aseguro que más tarde estarás en el paraíso. Seguramente las personas que estaban en ese lugar viendo esa escena no entenderían. Si yo estuviera allí, probablemente no entendería lo que estaba pasando. El Señor Jesús, este polémico Jesús, estaba siendo crucificado, estaba muriendo allí en una cruz y estaba prometiéndole paraíso a otro hombre que estaba en la misma crisis que él, que estaba bajo la misma condena, que estaba en el mismo calvario que mi Señor Jesús. Muchas personas probablemente no entenderían cómo es posible que alguien pueda prometer un paraíso así. Bueno, y te digo que mi Señor Jesús es muy polémico porque Él, durante el tiempo que estuvo caminando aquí en esta tierra, durante su vida, confundió a muchas personas. De hecho, a los que se consideraban los más sabios de la época, Jesús los confundió, porque Jesús siempre hablaba con acertijos, con parábolas. Jesús sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos. Obviamente Jesús era alguien impresionante. Jesús era alguien que no podíamos ignorar, nadie podía ignorar lo que Jesús hacía o dónde estaba. Era obviamente el centro de atención, pero seguramente como hoy en día Jesús sigue siendo ese Dios
el Dios muy difícil de explicar. Difícil de explicar. Muchos se confunden a la hora de responder la pregunta de esta serie, ¿quién es Jesús? Muchos se confunden. Y precisamente por cómo Él es. Y no solamente muchos se confunden con esto, sino que muchos también confunden el verdadero significado de la iglesia, de lo que es la iglesia. Muchas personas piensan que la iglesia es una cantidad de restricciones, cosas que te dicen que puedes hacer o que no puedes hacer. Muchos piensan que la iglesia es sinónimo de religión y no es así. Es por eso que en esta mañana quiero hablarte de 3 cosas que Jesús es y 3 cosas que Jesús no es. De eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. ¿Qué o quién es Jesús y quién no es Jesús? ¿Amén? Ok, y lo primero que tengo que decirte es que todos nosotros que estamos aquí en este lugar, todos los que en algún momento decidieron comprometer su vida con el Señor, los que en un momento decidieron reconocerlo como Señor y Salvador de su vida, nosotros tenemos la responsabilidad de presentarle a Jesús al mundo, de presentarle a Cristo al mundo. Y por eso es que es importante que nosotros podamos saber con certeza quién es Jesús. Nosotros se los vamos a presentar a los demás. Y lo primero que te voy a decir es que Jesús no es solo un buen hombre. Jesús no es solamente un buen hombre, alguien agradable. En cambio, yo veo en la Biblia que se habla de Jesús mucho más que esto. Algunas personas pueden describirlo así, como que era alguien bueno, agradable, un buen hombre. Pero Jesús es mucho más que esto. Jesús es impresionante, hermanos. Impresionante. Si prestamos atención, nos daremos cuenta que la palabra agradable no define completamente quién es Jesús. Si nosotros pudiéramos decir en una sola palabra quién es Jesús, no bastaría solamente con decir que Jesús es agradable, porque claro, obviamente Jesús era un hombre agradable, pero no lo describe por completo. Para todos los que convivieron con el Señor Jesús, para los que pudieron caminar con Él en esta tierra, sabrían claramente que andar con Jesús allí en medio de la multitud, en medio de esa cantidad de personas, tenía que generarles cierta ansiedad. Más que una situación de agrado, podía generarles incluso miedo o ansiedad. Ellos no sabían en qué momento podían atraparlos, llevárselos presos, matarlos, a todos los que estaban allí con el Señor Jesús. Jesús siempre estuvo rodeado de una multitud de personas y no necesariamente decía las palabras que ellos querían escuchar, esas palabras dulces y agradables. A veces las palabras del Señor Jesús eran lanzas, hermano, hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras, veneno de áspides y palabras y adjetivos terribles que el mismo Señor Jesús decía a las personas. No era simplemente un hombre agradable para muchas personas. Lo que quiero decir es que Jesús fácilmente podía ser también sinónimo de una revuelta, de una revolución. Lo cierto es que por donde pasaba Jesús, era como que si pasara un huracán y dejaba a todas las personas boquiabiertas, hablando, sorprendidas, preguntándose lo que acababa de decir, si lo que había dicho era verdad, asombrados de algún milagro. Era alguien a quien no puedes ignorar. Jesús es alguien que no podemos ignorar. Ojo, no quiero confundirlos. No quiero confundirlos en esta mañana. Jesús sí es un buen hombre. Jesús es un hombre agradable también, claro que sí. De hecho, los niños reconocieron estas características de Jesús cuando una cantidad de niños quiso acercarse a Él.
Y algunos quisieron impedírselos, pero el Señor dijo, no, déjenlos que vengan a mí. Los niños solamente pueden acercarse voluntariamente con quien se sienten agradados, con quien tienen esa conexión, esa afinidad, porque ellos pueden identificar esos rasgos de bondad en alguien, en una persona. Y obviamente mi Señor Jesús los tenía, por eso los niños se acercaron a Él. Solamente quiero decirte en esta mañana que agradable no es la palabra que encierra toda la personalidad del Señor. No es la que mejor describiría al Señor Jesús, porque como te decía, por lo general veríamos a Jesús en medio de una turba de personas, una cantidad de personas. Algunos lo amaban, pero otros lo odiaban. Unos creían en Él y otros estaban maravillados por sus milagros, por las señales que hacía, y otros iban porque Él repartía comida gratis. Sí, muchos iban porque Él daba la bolsa, Él repartía. Sí. Lo cierto es, hermanos, como siempre les digo, siempre lo digo, nadie tiene un encuentro con Dios, nadie conoce verdaderamente al Señor Jesús y vive su vida como si nada ha pasado. Lo he dicho muchas veces, pero siempre lo voy a repetir. Nadie tiene un encuentro con Dios, nadie conoce al Señor Jesús y vive su vida como si nada ha pasado. Cuando Jesús hablaba, siempre dejaba a la gente boquiabierta y asombradas. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque, hermano, esto es algo que hace poco entendí que es algo relevante. Que Jesús hablara y que las personas se sorprendieran cuando Él hablaba, realmente es algo impresionante, y por eso la Biblia lo deja allí escrito. Mire, hermano, las personas que estaban allí en ese tiempo, en ese momento, eran especialistas en identificar a un falso maestro, a un falso profeta, a un charlatán, a un impostor. Eso no le metían cuentos como de los rutas, no se dejaban meter cuentos. Pero cuando el Señor Jesús hablaba, ellos se impresionaban a pesar del conocimiento que podían tener acerca de las Escrituras, acerca de Dios. Un hombre una vez se acercó a Él, iba con una misión y cuando regresó dijo, no pude atraparlo porque las cosas que Él dice nunca las dice nadie, no las había escuchado de nadie. Sorprendía a todo el mundo, mi Señor Jesús. Y una de las cosas que traigo aquí para demostrártelo era precisamente el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hermano. Ese mensaje, esa predicación de mi Señor Jesús cuando llegó a la cima de una montaña, de un monte, se sentó allí y las personas se sentaron alrededor de Él y Él comenzó a hablarles. En este mensaje, el Señor Jesús estaba hablando precisamente en contra de todo lo que los maestros de ese momento estaban enseñando. Obviamente les tenía que caer mal. Él decía, por ejemplo, los fariseos y los eruditos y los maestros de ese tiempo se la pasaban enseñando acerca de la ley de Moisés y de todos los mandamientos. No solamente los mandamientos del Señor, sino una cantidad de mandamientos y regulaciones que ellos mismos habían instituido para todas las personas. Ellos eran los que decían qué se podía hacer, qué no se podía hacer, qué se podía comer, qué no se podía comer, cuántos pasos podías dar en día sábado para que no estuvieras en pecado. Eso era lo que enseñaban ellos. Cómo tenías que vestirte. Pero mira como en una porción de esta predicación del Señor Jesús, en Mateo 5, dice, y vamos a ver si identificas, ahí te dejé una pista, pero vamos a ver si identificas lo que más se repite aquí. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Más adelante dice, oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y más adelante dice el Señor, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os bendicen, bendecid a los que os maldicen, perdón. Y esto se repite y se lee frecuentemente en esta porción del Sermón del Monte. Y lo más común que vemos allí es, oísteis que fue dicho esto, pero yo digo esto otro. Esto tenía que hervirles la sangre a esos maestros de esa época, porque ¿quién es este Jesús y con qué autoridad habla para decir que lo que nosotros decimos no es, sino que es como Él dice? ¿Qué autoridad tiene este hombre Jesús para desacreditarnos delante de todas las personas? Eso se lee muy frecuentemente. Además, como te dije al principio también, allí en ese mismo mensaje, en esa misma predicación, el Señor Jesús se refiere a estos maestros como hipócritas en repetidas ocasiones. Hipócritas, 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 directamente. Así que hasta ahora vemos que agradable no era la palabra que engloba toda la descripción del Señor Jesús. La semana pasada hablamos de que a lo largo de las Escrituras se le han dado varios nombres a mi Señor, Emmanuel, Rey de Reyes, Señor de Señores, y hablamos que cada uno de ellos tiene un significado especial que describe al Señor Jesús. Pero ¿qué tal estos otros nombres que también le daban o le atribuían al Señor? Hereje. ¿Usted sabe qué es hereje? Hereje es la persona que distorsiona o que utiliza mal el significado de una verdad bíblica. Él es un hereje, le decían al Señor Jesús. ¿Qué tal esta otra palabra o este otro nombre? Sedicioso. Revoltoso, revolucionario, que quería generar una revuelta, y por eso convencieron a Pilato que sentenciara a la cruz al Señor Jesús por sedición. Y esta otra es irónica. Jesús es un endemoniado, decían. Él echa fuera a los demonios por Belcebú, que le da el poder de echar fuera a otros demonios. Él está endemoniado. Así decían de mi Señor también. No solamente era Emmanuel. Entonces, ya entendemos más o menos por qué cuando Jesús se metía en una sinagoga y quería dar un mensaje, había mucha gente que quería matarlo. Había gente que quería perseguirlo y destruirlo, acabar con ese liderazgo incipiente, revoltoso, insolente que representaba para ellos el Señor Jesús. El Señor Jesús es mucho más que un hombre pasivo, amigable, agradable, un tipo bueno, tranquilo. No, mi Señor Jesús es el Dios asombroso. Amén. Aún así, vemos en la Biblia a alguien que pensaba que Jesús era un hombre inofensivo. Un hombre inofensivo y bueno. Hubo alguien que pensaba que Jesús ni siquiera tenía importancia. Y ese alguien, Eric estuvo hablando de él bien, es Poncio Pilato. Poncio Pilato. Si somos sinceros, cuando veíamos las películas por lo general en Semana Santa, esos especiales de las películas de Jesús, de la Pasión de Cristo, nos damos cuenta que Pilato es el único romano que nos caía bien. El único romano que nos caía bien era Poncio Pilato, porque aunque él se lavó las manos con respecto a la condenación de Jesús, él tampoco quería condenarlo. Él dijo, bueno, pero es que yo no consigo ningún delito en este hombre. Que merezca la pena matarlo, no. Él puede estar chiflado. Él piensa que es el Hijo de Dios, ok, está bien, pero
no merece que... Es más, hermano. Pilato pensaba que Jesús era tan indiferente, tan inocente, tan bueno, que ni siquiera merecía gastarse una cruz, no merecía gastarse unos clavos, no merecía movilizar a unos soldados para custodiar este evento. ¿Quieren que lo mate? Así eso significaba Jesús para Pilato. Allí vemos en la Biblia, en Juan 19, dice: entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Y esto es como cuando estamos niños, ¿verdad? Y estamos encompinchados con nuestros hermanos. Si tú no le dices a mi mamá lo que hiciste, yo se lo voy a decir. Era algo más o menos así. Algo así, salvando las diferencias, pero era algo más o menos así. Entonces, en este momento, pobre Pilato estaba entre la espada y la pared. Si él lo crucificaba, estaba bien, quedaba bien ahí delante de estos hombres, pero si no lo crucificaba, entonces se iba a echar de enemigo al César. Y eso no es lo que quería Pilato, obviamente. Claro, Pilato estaba mal en no reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, pero lo peor que podía pasar era que él creía que él era un hombre bueno, un hombre inofensivo. Y aquí, en otras palabras, si se fijan bien, la personalidad de Pilato se simboliza o se representa en muchas personas que hoy en día, cuando le preguntamos quién es Jesús o qué piensas acerca de Jesús, pueden decir: un tipo bueno, agradable, él habló de leyes morales que todas personas deberíamos seguir, pero está bien Jesús, el mensaje de Jesús es un buen líder, pero lo buscaré cuando sea necesario. Por ahora no, yo buscaré de Jesús cuando sea necesario. Dale por ahí. Era la misma actitud que tuvo Pilato acerca de Jesús. Jesús nunca fue solamente un buen hombre o solamente alguien agradable para que se le busque de vez en cuando. Jesús no es un hombre agradable al cual yo puedo buscar de vez en cuando me convenga o no. Jesús es un huracán, alguien que sigue haciendo cambios bruscos en nuestra vida. Una vez que el Señor Jesús entra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, mi vida puede estar yendo en este sentido y Él viene y le da cambio y da un nuevo rumbo hacia otro sentido, porque el Señor Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios, hermano. Jesús es ese Dios impresionante que puede cambiar la vida de cualquier persona. No es alguien inofensivo, solamente alguien agradable. Otra cosa que quiero decirte es que Jesús, aparte de que no solamente es un buen hombre, alguien agradable y ya, Jesús no es un legalista, Jesús es un libertador. Jesús no es un legalista, Jesús es un libertador. Mira, si nosotros leemos con sinceridad la Biblia, la palabra de Dios, nunca vamos a encontrar que se pueda decir que Jesús era un hombre legalista, un hombre que juzgaba a las personas, un hombre que sentenciaba, no. Tampoco jamás pudiéramos decir que Jesús era un hombre religioso. No. Sin embargo, las personas cuando piensan acerca de la iglesia, algunas personas llega a su mente
la descripción o la idea de que la iglesia es religión, la iglesia juzga a la gente y la iglesia es legalista. Y Jesús no era ninguna de estas cosas. Sin embargo, las personas piensan así de la iglesia. Y esto me da a pensar en qué momento nosotros como cristianos, que somos los que presentamos a Jesús al mundo, a las personas, en qué momento nosotros les transmitimos la idea de que la iglesia es religión, que la iglesia es legalismo y que la iglesia juzga a las personas, si el Señor Jesús no es así. Lo peor es que si preguntamos en la calle quién es Jesús, puede que alguien nos diga, bueno, sí, eso, Jesús es un hombre que estableció unos parámetros morales aceptables por todas las personas, pero a los cuales yo no llego, no alcanzo, y por eso yo no voy a la iglesia. Por eso yo no voy a la iglesia, porque en la iglesia dicen cómo es que las cosas tienen que estar rectas, y yo no estoy así, por eso yo no voy a la iglesia. Es como, lo que pasa es que las personas relacionan las experiencias de vida que han tenido con la iglesia. Sus experiencias personales las relacionan, las que han tenido con la iglesia las relacionan con Jesús. Básicamente el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Eso es alguien legalista. Sacar la ley de Dios del contexto original es legalismo. Eso es legalismo. Algunas personas se preocupan por seguir una vida cristiana basada en obediencia de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Hay personas que creen que el cristianismo es eso. Algo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Díganme, ¿cuánto una persona pudiera decir, bueno, ¿cuánto dinero tengo que dar a la iglesia como para que esté bien? ¿Cuánto dinero tengo que ofrendar? O eso del diezmo, ¿cuánto es lo que yo tengo que dar? Hermano, si alguien piensa así, es mejor que no dé nada en realidad. No se trata de la cantidad. Y no solamente del diezmo, sino que, hermano, ¿me puedo tomar una copita de vino el 14 de febrero que estoy cenando con mi esposa o no? Hermano, ¿será que me puedo poner esta ropa o no? ¿Me puedo vestir así o no? ¿Puedo decir esto o no se puede decir esto? No, hermanos, no se trata de eso. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Lo importante es que podamos hacer una distinción, y para no caer en legalismo, lo que tenemos que hacer es una distinción entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. La verdadera esencia de lo que es la ley y de lo que significa. Tenemos que tener muy claro esto para no rayar en legalismo. Por ejemplo, quiero darte un ejemplo para que sea más claro. Si un hombre va manejando por una carretera, por una autopista, y la ley de tránsito dice que la velocidad mínima, o sea que no se puede manejar más lento, la velocidad mínima son 60 kilómetros por hora. Y este hombre se apega a la ley y dice, yo voy a manejar a 60 kilómetros por hora, no a 59 ni a 50, a 60, que es lo mínimo que me permite. Voy a andar a 60. Si este hombre se apega a la ley y se mantiene allí manejando a 60 kilómetros por hora constantemente, en curva, en recta, como sea, 60 kilómetros por hora, si a este hombre se le atraviesa una lluvia torrencial en medio del camino que le impida ver, hay lluvias que son así, que no dejan ver pero nada, y este hombre dice, la ley dice, lo mínimo son 60 kilómetros por hora, y él mantiene su pie en la chancleta en 60 kilómetros por hora. Si este hombre hace esto, está poniéndose en riesgo su vida y la de las personas que están alrededor, porque las personas sensatas, en medio de una lluvia torrencial, disminuirían la velocidad en la que manejan. Todos andarían un poco más lento, pero él iría a 60 porque la ley dice a 60. Eso es un ejemplo, hermano. Eso es un ejemplo. El legalismo obedece externamente, mientras que el corazón está alejado de cualquier deseo de honrar a Dios.
El legalismo es ilustrado por los fariseos que confrontaron a Jesús por sanar a alguien en día de reposo. Allí vamos a verlo, en Mateo capítulo 12, dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, el Señor Jesús, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Me encanta cómo es el Señor Jesús. Me encanta, porque Él llegaba y en su cara, yo me imagino al Señor Jesús hablando tranquilamente, respondiéndoles tranquilamente a esta pregunta irónica y venenosa, con doble sentido que le habían hecho. Y él muy tranquila y pacíficamente le respondería: bueno, ¿quién no haría esto? Es más, ¿quieres un ejemplo? Tú, mira, extiende la mano. Y la extendió. Así es como se hace en día sábado. Eso fue lo que hizo el Señor. Sanó en día sábado. No, que no se puede hacer. Su preocupación, la preocupación de estas personas, de los maestros de la ley de ese tiempo, era concentrarse en lo que estaba escrito en la ley, evadiendo cualquier cosa que pudiera parecerse al trabajo. Estos maestros olvidaron el espíritu de la ley, el cual estaba dirigido contra los trabajos ordinarios que no eran necesarios para mantener la vida y no en contra de sanar enfermos. La ley nunca estuvo en contra de eso. El legalismo agrega nuestras propias reglas a la ley de Dios y las trata como divinas. Eso hace el legalismo. Jesús reprendió a los fariseos en ese mismo punto diciéndole: ustedes enseñan tradiciones humanas como si fuera la palabra de Dios. No tenemos derecho de crear restricciones en lo que Él mismo no ha restringido. Tenemos que cuidarnos de eso, hermano. Eso es como mi esposa y yo estamos tratando de disminuir el consumo de azúcar en nuestras vidas. No porque nos hayan diagnosticado alguna enfermedad ni nada, sino porque queremos tomar medidas preventivas antes de llegar a cierta edad y tener que quitárnoslo radicalmente. Y hemos disminuido, no nos lo hemos quitado, pero hemos disminuido el consumo de azúcar en nuestras vidas. Pero si usted me invita a un refresco, me lo voy a tomar. No se preocupe. No se preocupe. Bueno, yo sería legalista si yo dijera en la iglesia: mi hermano, no se puede repartir refresco a los hermanos porque el azúcar, no se puede estar repartiendo cualimán, ni frutos, ni nada de eso. No, hermano. Cada quien, bueno. Yo no puedo agregar una ley, yo no puedo agregar una restricción sobre algo que no está restringido. No puedo hacerlo, aunque sea algo bueno, aunque la intención de mi corazón sea cuidar la diabetes de mis hermanos. Yo no puedo hacerlo como una ley, no puedo implantarlo como una ley. Eso sería ser legalista. Jesús, hermanos, no es solamente un hombre bueno y ya. Jesús no es un legalista. Jesús es un libertador. Amén. Jesús es un libertador. ¿Cómo lo sé? Bueno, fácil. Pues yo no veo que mi Señor Jesús haya condenado a la mujer que llevaron cuando fue sorprendida en pleno acto de adulterio.
Yo no veo que el Señor Jesús la haya condenado. No sé si lo recuerdas, pero estos hombres que tampoco tenían nada que hacer porque andaban viendo lo que no tenían que ver, atraparon a esta mujer en pleno acto de adulterio y la llevaron delante de la presencia del Señor Jesús y le dijeron: Señor, con su mentón bien en alto, me imagino, ¿sí? Señor, la ley de Moisés establece que si alguien es sorprendido, levantando el mentón, si alguien es sorprendido en pleno acto de adulterio, la ley dice que debemos apedrearlo. Tú pues, Señor, ¿qué dices? Así, ¿verdad? Como, yo no sé, creo que de dramatizar un poco más la cosa. Señor, tú pues, ¿qué dices? Y bueno, otra de las respuestas como solamente Él la puede dar. Él no dijo nada de momento, Él simplemente se agachó, se inclinó y comenzó a escribir con su dedo en la tierra, en el polvo. Yo me imagino allí al Señor Jesús, no me agacho porque el cable no me va a dar, no porque las rodillas me afecten, es por el cable. Yo me imagino al Señor Jesús allí de vez en cuando escribiendo con el dedo, de vez en cuando levantando la mirada hacia los que la habían traído, a estas personas que habían traído a esta mujer, levantaba su mirada y los veía a los ojos y seguía escribiendo con su dedo. Y levantaba la mirada y escribía con su dedo, y levantaba, miraba hacia los ojos y escribía con su dedo. Después Él se levantó y lo único que dijo fue, Él no dijo ni sí ni no, Él lo que dijo fue: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Unos teólogos dicen que lo que Él escribía allí en el suelo eran los pecados de estas personas que estaban trayéndola ahí a ese lugar. Y por eso cada uno, al reconocer que había quedado descubierto, no arrojó la piedra, y así poco a poco se fueron yendo cada uno de ellos, se fueron yendo. Al final quedó el Señor Jesús solamente con la mujer y le preguntó: ¿dónde están los que te condenaban? Así le dijo el Señor: ¿dónde están los que te condenaban? Todo lo que te estoy diciendo está ahí en la Biblia, después lo puedes buscar ahí en tu casa. ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella le dijo: no están, no hay ninguno. A lo que el Señor Jesús le respondió: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Eso fue lo que le dijo el Señor. Vete y no peques más. Hermano, yo le pregunto en esta mañana, ¿la ley decía que había que apedrear a esa mujer? Sí, la ley decía que había que apedrearla. Él pudo haber cumplido la ley, el Señor, y Él pudo haber dicho: apedréenla. El Señor Jesús conoce, hermanos, los corazones, las mentes, todo nuestro ser. Y Él conocía perfectamente a los hombres, a esas personas que habían llevado a esta mujer delante de ellos. Él sabía el pecado de cada uno de estos hombres, que también merecía ser apedreado. Sin embargo, el Señor Jesús no le dijo: bueno, pero es que tú hace una semana te robaste una gallina de por allá, a ti también hay que apedrearte. A ti, yo te vi también mirando a la vecina, a ti también hay que apedrearte. Él no dijo eso, y Él podía hacerlo. Él pudo hacerlo, pero no veo a Jesús haciendo nada de esto. Hermanos, Jesús no es un legalista, Jesús es un libertador. No importa cómo esté tu vida hoy, que estás aquí. No importa cómo está tu vida hoy, seas cristiano o no. Si Jesús estuviera aquí, en este lugar, no te haría sentir condenado. Amén. Si Jesús estuviera en este lugar, no te haría sentir condenado. Si Jesús estuviera en este lugar y mi vida estuviera tan putrefacta que el olor de mi pecado llegara hasta mí, y Jesús estuviera aquí, Él no me diría: vete directo al infierno, ¿qué estás esperando? No, y Él puede hacerlo. Él diría: hoy, hijo, hija, tienes la oportunidad de arrepentirte, de recibir el amor de Dios y permitir que Dios entre en tu vida, que la ordene y te guíe hacia el camino de la vida eterna. Amén. Eso diría el Señor Jesús. Él no andaría con un saco lleno de piedras esperando a ver a quién apedrear. Él
Señor Jesús no solamente es un hombre bueno y ya, un hombre amigable. No solamente, el Señor Jesús no es un legalista, es un libertador. Y otra cosa que quiero decirte, el último punto, es que Jesús no es alguien a quien tú puedes buscar. Él te busca. Nadie puede buscar a Jesús. Nadie busca a Dios. Él te busca a ti. Y esto tengo que decirlo porque lo he escuchado muchas veces. Lo he escuchado muchas veces. A mí me lo repitieron muchas veces. ¿O cuántos no han escuchado esta frase popular que dice, busca a Dios? Bueno, no, aquí lo decimos, no sé si con un error gramatical, pero dice, busca de Dios. Y cuando estamos más jóvenes nos lo repiten mucho y nos dicen, pero le agregan una palabra más y dicen, muchacho, busca de Dios. ¿Sí o no? Las personas te mandan o te recomiendan o te sugieren que busques a Dios. Pero eso no es lo que yo veo en la Biblia. Eso no es lo que yo veo en la palabra de Dios. Muchas personas piensan que Jesús es un hombre mayor sentado en un trono allá muy lejos, un hombre canoso con barba, en un lugar donde yo no puedo acceder hacia donde está Él. Un hombre distante, allá, santo, puro, claro que sí, pero distante, un Dios distante, al cual tengo que buscar para poder acercarme a Él, porque está lejos. Tengo que buscarlo, está escondido y hay que descubrirlo. No es así, hermano, no es así. ¿Cómo es que muchas iglesias enseñan o hacen creer a las personas que Dios está en un lugar específico, que Dios está en un templo, que Dios está en una casa, y si tú quieres buscar a Dios, tienes que ir a ese lugar, a ese edificio, porque allí está Dios? Y si tú quieres buscar a Dios, tienes que ir a este lugar. No, Señor. Te voy a decir algo. Dios no está aquí, en este espacio. Dios está aquí, en este espacio. Amén. El concepto de que Dios es lejano es falso, hermanos. La Biblia dice que Dios tomó la iniciativa, se levantó de su trono, se despojó de su gloria, vino a este mundo a buscarme a mí. No veo en ningún momento que yo hice algo para acercarme al Señor Jesús, sino todo lo contrario. Todo el plan de Dios fue, voy a enviarte a un Salvador. Yo te lo voy a enviar, Él va a ir por ti. Tú no vas a venir por Él. Y esto lo tenemos muy arraigado en nuestra, no sé, en la cultura, o toda la humanidad en realidad tiene arraigado de que hay que buscar a Dios. Sea cualquier Dios que sea, la humanidad tiene que buscarlo, y lo vemos con los dioses del Olimpo, con cualquiera de los dioses, como que hay que hacer un sacrificio, hay que hacer algo, hay que ir por una caminata, hay que ir a un encuentro, hay que hacer algo para encontrar, para buscar a Dios. Pero no es así, hermano. No es así. Alguien me puede decir, ¿cómo lo busco entonces, Gustavo? Literalmente me lo han dicho. Ajá, pero ¿y cómo hago para acercarme a Dios? Así me han preguntado. Bueno, antes de responder eso, yo quiero mostrarte allí en la Biblia por qué estoy diciéndote yo estas cosas. ¿De dónde saco yo esto? Que nosotros no buscamos a Dios, sino que Él nos busca a nosotros. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, y allí está. Quiero que lo lean ustedes. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice?
No hay quien busque a Dios. Yo no sé si es que escucho mal, pero hay algunos que buscan a Dios. Hay alguien, los más santos, los más puros, dignos, buenos, limpios de corazón, ellos son los que buscan a Dios. No hay uno, hermano. No hay nadie que busque a Dios. Eso dice allí la palabra de Dios. No hay uno, no hay quien busque a Dios. Espero que esto que te estoy diciendo en esta mañana cambie tu perspectiva, así como lo hizo conmigo. Cambie tu manera de pensar. Mira lo que hay aquí, en Génesis 18. Y te voy a leer varios versículos allí rápidamente. Esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham cerca del bosque de Mamre. Otro versículo dice: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era el sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó a las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios, que se llama Horeb. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. Mandó. El siguiente versículo, Hechos 9, dice: y ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Otro versículo dice: cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Hermano, ¿quién busca a quién? ¿Quién busca a quién? Yo no veo a Moisés buscando a Dios y lo consiguió. No, veo que dice ahí que Dios se le apareció. Y hay varias ocasiones en la Biblia en donde podemos ver las palabras que dicen: y le apareció al encuentro. Que alguien te aparezca al encuentro no es que tú lo estás buscando, es que Él vino y se te apareció, se atravesó en tu camino. Mateo estaba recaudando impuestos, él no estaba buscando al Señor, el Señor lo buscó, el Señor fue quien lo llamó. Saulo perseguía a la iglesia, odiaba, los mataba a los cristianos. Él nunca estuvo buscando a Dios y Dios se le apareció a Saulo. Es Dios quien te busca a ti. Tú no buscas a Dios. No hay nadie quien busque a Dios, pero en su amor, Dios sabe esto. No hay nadie quien lo busque. Sin embargo, la gracia soberana de mi Señor nos proveyó a nosotros la oportunidad de que Él mismo se acercara hasta donde estamos nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hay muchos más ejemplos así como este. No veo en ninguno de estos versículos que diga que alguien está buscando a Dios. Jesús no es alguien a quien puedes buscar, hermano. Él te busca a ti. Además, no es que el hombre exigió, hizo o pidió algo para acercarse a Dios. Es que ni siquiera, es como nosotros mismos ni siquiera dijimos: Señor, pero extiéndenos ese puente para que podamos llegar hasta donde estás tú. No, ni siquiera eso. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Es todo un regalo, es toda la gracia del Señor. Mi hijo, el plan de Dios siempre fue: mi hijo unigénito irá allí, se rebajará, estará con ellos, se dejará matar y resucitará al tercer día. Ese es el plan de Dios para buscarte a ti. Ese es el plan de Dios. Además, también veo allí que Jesús, como hablábamos la semana pasada, es ese buen pastor que si una oveja se le pierde, es capaz de dejar las 99. ¿Para qué? Para que la oveja lo consiga, la oveja que se perdió. No, para ir a buscar a esa oveja que se perdió. El buen pastor es quien te busca a ti.
Nosotros como ovejas simplemente tenemos que tener nuestro oído atento para reconocer la voz de nuestro Señor y seguirlo. Eso es lo que debemos tener nosotros. No buscas a Jesús, Él te busca. Jesús es el Dios que te sorprende, que te sale al encuentro, que se mete en tu mente y en tu corazón, estés donde estés. Puede ser que estés en la iglesia, puede ser que estés en tu cuarto, puede ser que estés en el carro, puede ser que acabes de tener una discusión con tu esposo o con tu esposa y Jesús es ese Dios que viene a tu encuentro, al lugar donde tú estás, para meterse en tu vida y en tu corazón. No esperando que tú le des un permiso porque Él es un caballero, no, sino porque Él es Dios soberano. Él te ama y por eso Él sabe que en tus propios medios nunca lo vas a buscar a Él. Sin embargo, su amor y su gracia lo mueve a que pueda sacarte de donde estás. Para amarte, para seguirte amando, para bendecirte. Amén. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen esto? Jesús es ese Dios que te sorprende. Además, a través de algún mensaje, alguna llamada, de alguna persona, a través de su palabra, de la Biblia, puedes quedar envuelto en su presencia y no te quede otra alternativa que rendirte a los pies del Señor. No nos queda otra alternativa, no podemos rechazarlo. No podemos rechazarlo. Escuché una anécdota de un pastor, ahorita que hablábamos de que Jesús, que Dios viene a donde quiera que estés, en medio de la situación en la que estés. Escuché una anécdota de un pastor que decía que le habían regalado unos lentes hermosos que a él le gustaban mucho. Le regalaron unos lentes, además eran unos lentes muy caros. Y en un momento lo invitaron a predicar a otro lugar y él estaba en el avión, en un vuelo, y cargaba sus lentes que le gustaban mucho. Y cuando entró al baño, le dieron ganas de ir al baño, entró y abrió, y cuando fue a hacer lo suyo, los lentes se le cayeron. Y cayeron en la poceta, allí en el excusado. Y lo peor de todo es que la persona que fue antes al baño no le había descargado agua allí a eso, y eso estaba sucio. Y los lentes él los miraba con asco y con sentimiento, pero estaban allí en medio de esa suciedad. Y dice, ese pastor llegó y dijo, bueno, Señor, en tu nombre me encomiendo. Y sacó los lentes. Así, no me imagino que metió todo el brazo, pero los agarraría así y los puso, dice que los puso en el chorro del agua un buen rato y que llegó y sacó jabón de donde pudo y le echó bastante jabón, mucho jabón, lo lavó mucho y en un momento los olió y le echó más jabón por si las dudas, por si acaso, le echó mucho jabón a esos lentes, porque eran muy valiosos para él. Entonces, lo cierto es que el pastor llega a donde va, llega directamente a una rueda de prensa y están allí los fotógrafos y le toman fotos y él sale allí con sus lentes pulcros. Nadie se imaginaba dónde podían haber estado esos lentes unos minutos antes. Hermano, ¿qué te quiero decir yo con esto? Mira, ese pastor, después de esa foto y a los lugares donde él estuvo en lugares, él dice que eran de alta categoría, de algo muy fino, pues. Lo cierto es que Jesús te considera a alguien tan valioso, tan importante, tan costoso, que sin importar en la cloaca donde estés metido, en la cloaca donde esté tu vida, Él va a meter su mano allí y te va a sacar y te va a limpiar cuantas veces sean necesarias
porque eres importante para Él, eres valioso para Él, eres valiosa para Él. Y Él te va a limpiar cuantas veces sean necesarias para llevarte después a lugares que tú jamás te has imaginado. Ese es Jesús. Ese es el Jesús del que yo te estoy hablando en esta mañana. El Señor Jesús nunca te echará afuera, sin importar la condición donde estés, nunca te echará afuera. Siempre te recibirá con sus brazos plenos, llenos de amor. Y una vez lo prediqué aquí en la iglesia, si te preguntaras ¿cuánto te ama Dios? Es muy fácil saberlo. Jesús te ama así de mucho. Así de mucho te ama el Señor. Amén.